Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a Unimadrin, un programa creado justamente con la finalidad de conocer la historia de la universidad, de la vida que nos transcurre en esta comunidad tan hermosa, y en esta ocasión nos visita el doctor Sergio Baggio. Bienvenido a su casa. ¿Cómo va? Bienvenido, Sergio. Buen día. Docente, delegado en 2 oportunidades de nuestra querida casa, ahora jubilado, ya disfrutando obviamente de la vida del retiro. Del retiro, eso es. Pero bienvenido a tu casa, Sergio. Gracias. Contanos, ¿cómo estás atravesando estos momentos y qué sentiste cuando entraste hace unos minutos acá por la uni? Bueno, cada tanto vengo, ¿viste? Así que no es un impacto demasiado grande ahora, pero evidentemente se extraña, ¿no? Muchas de las cosas que uno hacía, a pesar de que luego de la jubilación siempre traté de mantener una actividad, especialmente en el área docente, a través del desarrollo de software educativo para química, que hice conocer a través de congresos, publicaciones. Medio la cosa se frenó, viste, después con la pandemia. Pero si no, iba siempre a distintas universidades, ahí a presentar cursos. Y bueno, ahora ya está un poco más aletargado eso, digamos. Pero bueno, continúo ahí subiendo videos para docentes y hay alguna respuesta interesante como para mantener un poco la actividad. Contanos un poco, imagino que lo que más extrañás es el aula, el contacto con los chicos. Y sí, fíjate, yo fui profesor acá en la sede durante 25 años, ¿no es cierto? Desde el año 85 al 2010, en la cual me jubilé. Así que muy evidentemente eso en los primeros años se extraña bastante. Después, bueno, uno ya algo se va olvidando, pero siempre quedan esos gratos recuerdos. Y además cuando Madrid, una ciudad relativamente chica, viste, te encontrás. Ahora justamente estuve visitando varias escuelas secundarias para donar una copia de un libro del cual soy autor, de química inorgánica, y siempre me encuentro ahí o en los cargos de dirección o encargado de laboratorio, gente que fue alumna mía, ¿no? Entonces, bueno, ahí recordamos viejos momentos que hemos pasado juntos. No, y al mismo tiempo imagino que al ver esas personas en esos cargos también te debe llenar de orgullo. Bueno, sí, además cuando vemos que ahí aparece últimamente ahí el reconocimiento que le han dado a Tamara Rubilar, ¿no es cierto?, en el Senado, y bueno, y además saber que tenemos varios graduados que están tanto en el país como en el exterior, teniendo un rol importante en la disciplina en la cual actúan, ¿no? Sí, volviendo un poco a la historia, porque es lo que más nutre y lindo, que me imagino que hay mucha gente que desconoce los inicios. ¿Cómo comenzaste vos con la uni? ¿Cómo fueron tus primeros inicios? Sí, yo, digamos, una vez que me recibí como licenciado y después doctor en química en la Universidad de Buenos Aires, bueno, yo sufrí la noche de los bastones largos, ¿no es cierto? Y nuestro grupo de investigación se trasladó masivamente a Venezuela, a Caracas, a la Universidad Central, donde estuve cerca de 4 años. Después volví a la Universidad de Buenos Aires, gané un concurso de profesor asociado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y ahí hasta el año 74, donde nuevamente los avatares políticos hicieran que varios docentes fuésemos cesanteados,
Y entonces ahí yo, que ya había mantenido algunas entrevistas porque veía cómo venía mal la cosa, con Aluar, me incorporé a la empresa. Como yo tenía experiencia por mi trabajo de investigación en todo lo que era el manejo de equipos de rayos X, que la empresa Aluar instaló en los laboratorios, bueno, me trasladé a Puerto Madryn. Acá me trasladé en el año 77, porque un par de años estaba en Aluar, pero en Buenos Aires iba y venía, mientras terminaban los laboratorios, instalaban los equipos, etc. Al año siguiente de venir, en el año 78, un compañero ahí de Aluar, también químico, el doctor Castellano, estaba dando clases en el IUT, el Instituto Universitario Trelew, que tenía una dependencia académica con la Universidad del Sur en Bahía Blanca. Entonces, como sabía que yo también tenía una experiencia relativamente dilatada en la enseñanza universitaria, me insistió para que me anote y trate de ir a dar clases. Entonces, así ocurrió. Cuando salíamos de Aluar, tomamos el auto, el coche, y íbamos un par de veces a la semana a Trelew a dar clases. Pero eso ocurrió en el año 78, 79, 80. Ese año el Instituto IUT se incorpora a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que había resultado de la fusión de la Universidad Nacional de la Patagonia pública y la Universidad San Juan Bosco, que era una universidad privada que digamos, creo que era del grupo del religioso, ¿no es cierto? Ellos habían empezado, esta universidad había empezado a hacer el edificio que ahora está en el kilómetro 4, y aparentemente uno de los acuerdos fue que al fusionarse, la Universidad Nacional de la Patagonia sumaba el nombre San Juan Bosco al final, a cambio de recibir el edificio y terminarlo, porque no se terminaba. Bueno, entonces, ahí en el año 81, 82, 83, 84, ya continué dando clases, pero el rectorado de la universidad, que estaba a cargo de un cura sorrentino, eliminaron varias de las carreras que se dictaban entre Trelew. Yo dictaba materias del primer año de una ingeniería química que los alumnos del IUT al cabo del tercer año terminaban después en la Universidad del Sur, que les daba el título. Bueno, eso se eliminó y quedó solamente una ingeniería civil completa. Entonces, había una materia que se llamaba Química General y Tecnológica, y yo me presenté ahí a la inscripción, al concurso, y dicté esa materia hasta el año 84 incluido. Allá por mediados del año 84, yo trabajaba en Aluar, era jefe de laboratorio. Recuerdo que me llama el gerente de la planta, del ingeniero Vaz, y me dice: Sergio, mira, acá de la portería me dicen que hay gente de la Universidad de Comodoro que quiere hablar conmigo. Yo realmente, no estoy demasiado en el tema, ¿por qué no lo atendés vos? Como él sabía que yo daba clase hacía tiempo, entonces me los manda. ¿Y quiénes eran? Aldo López Guidi, que era el rector normalizador, el ingeniero Enrichi, que era decano normalizador de la Facultad de Ciencias Naturales, y el ingeniero Chornik, que era el decano normalizador de la Facultad de Ingeniería. Bueno, entonces nos pusimos a charlar, nos contaron, nos preguntaron un poco
recordemos que en el año 84 Madrid todavía, si bien una ciudad que había crecido mucho, era una ciudad bastante pequeña. chico. Y yo recuerdo que lo recibimos con un ex profesor de aquí también, el doctor Acuña, no sé si lo conociste. ¿Lo conociste? Sí, guarda con el micrófono. Ah, perdón. Y entonces nosotros le decíamos, bueno, realmente lo que nos interesaría es que, por ejemplo, en Trelew, viste, aumenten la oferta educativa, porque con él, cuando asumió rector Sorrentino, viste, limpió un montón de cosas. Y entonces Aldo nos sorprende, cosas que nosotros no esperábamos. Dice, no, dice, yo lo que quiero es abrir una sede universitaria acá en Puerto Madre. Bueno, nosotros medio nos sorprendimos. Y bueno, y ahí empezó esto de haber sido a mediados del año, junio, por ahí, del 84. Y entonces yo no sé si ellos tuvieron también una entrevista, eso yo lo desconozco, con el ingeniero Sala, que era el intendente, porque el Consejo Deliberante, en el término de unos días, saca una resolución... Para la entrega de los terrenos. No, eso vino después, que declara de interés la radicación de una sede de la Universidad de Puerto Madrid y nombra una comisión de apoyo. Donde, bueno, nos incluyen a nosotros dos, a Acuña y a mí, que habíamos estado en esa reunión, y después incorpora, no me acuerdo, bueno, a Barrera, a Rubén González, que estaba en el CENPAT, a Gustavo Cajaravil, en fin, éramos 5 o 6 personas. Entonces, bueno, fuera de los horarios laborales que teníamos, que nos permitían hacer alguna actividad, comenzamos a hacer toda una campaña visitando a los gremios, las fuerzas vivas de la ciudad, para que mostraran su apoyo a la creación de la sede universitaria. Bueno, aquí, nosotros para esto, lo que con el consentimiento, por supuesto, por ejemplo, de Aluar, del Centro Nacional Patagónico, que en ese momento lo dirigía también un ex profesor nuestro, el matemático Hernán Sicileo, que ellos, digamos, por escrito volcaron de que prestaban su apoyo con sus laboratorios, con su equipamiento para la creación de estas dos carreras que se proponían, que era la licenciatura en Ciencias Naturales, que es un antecesor de la licenciatura en Biología, y el analista programador universitario, o sea, ahí había una carrera corta y una larga. Bueno, nosotros mandábamos todo esto a Comodoro y en el mes de noviembre se hace una reunión del Consejo Superior en Trelew. Y al día siguiente, varios de los miembros del Consejo Superior vienen a Puerto Madryn para ver, por ejemplo, los laboratorios de Aluar, el edificio del Centro Patagónico que estaba en construcción, faltaba poco para terminarlo. Bueno, entonces todo eso un poco ayudó para que se convenzan de que se podía realmente dictar esas carreras en Puerto Madryn. Al mes siguiente, a mediados de diciembre del 84, se hace la reunión del Consejo Superior, donde en el orden del día estaba aprobación de la apertura de la sede. Nosotros, gracias a la colaboración de Sicileo, director del CENPAT, nos facilita una traffic que tenían y vamos varios de esta comisión para Comodoro. La reunión fue en Comodoro. La reunión creo que estaba citada a las 4, nosotros llegamos un poquitito más tarde porque, en fin, era un vehículo que no corría demasiado. Y las rutas no estaban en condiciones. Tampoco. Y entonces llegamos, y recuerdo siempre las palabras de López Guidi, que estaba dirigiendo la sesión y nos ve entrar, y dice, ahí llega la patota metalúrgica. Bueno,
Entonces ahí nos ubicamos entre el público y se aprueba en ese momento la apertura de la sede y el dictador de estas dos carreras, ¿no es cierto?, que te comenté. Bueno, entonces todo ese verano del 85 fue una actividad muy febril ahí en la Casa de la Cultura, hacer preinscripciones para las carreras, inscripción para docentes, ¿no? O sea que enero, febrero estuvimos ahí yendo a la Casa de la Cultura, siempre consiguiendo la colaboración de mucha gente que se prestaba para estar ahí en el escritorio y anotar, recibir currículum, etc. Y bueno, y el 5 de marzo, un día que hizo en Madrid como 38 grados, me acuerdo, en la Escuela de Comercio, lo que es ahora 750 creo que es el número, que en ese momento era la Escuela Nacional de Comercio, se hace el acto donde también concurre, que yo lo conocía de la Facultad de Ciencias Exactas cuando era docente auxiliar, el presidente del CONICET, que era el doctor Carlos Aveledo, lo cual también fue medio un espaldarazo, ¿viste? Porque Aveledo también tuvo mucho que ver en la donación de estos terrenos a través de su insistencia ante el ingeniero Sala, ¿no? Como se estaba, ya había terminado el CENPAD, le decía, mira, tiene que haber el centro universitario al lado del CENPAD, y bueno, eso fue lo que también ayudó a que Sala tome la decisión de la cesión de las tierras. Bueno, y ahí empezamos a dar clases en la Escuela de Comercio, en horario vespertino, empezamos a las 7, de 7 a 11 y algo duraba, era tipo escuela secundaria, una clase atrás de otra porque era muy limitada la posibilidad de espacio. Nos habían dado también gentilmente, Abrani era el director, el doctor Abrani, que era pediatra acá en Madrid, era director de la escuela, nos dio una pequeña oficina que estaba dividida en dos, entonces en una estaba el delegado rectoral y en otra estaba una empleada administrativa. Bueno, el 5 de marzo, además, me designa López Guidi a mi delegado rectoral. O sea, era un cargo puesto a dedo en ese momento porque no había habido todavía elecciones, no se había aprobado el estatuto. Y yo estuve alrededor de 14 meses en ese cargo. Bueno, yo seguí trabajando en Alvar, salí a la disparada, me tomé unos mates y me iba a la oficina a solucionar los problemas que pudieran aparecer. Y ahí tuvimos una primera empleada administrativa, que era la señora Descañetti, que estuvo un tiempo, y después entró la primera, digamos, empleada, digamos, que tenía un cargo permanente, que fue Mabel. Ahí tuvimos siempre hubo, ¿no?, la colaboración de Alvar. Por ejemplo, cuando esta señora que estuvo en un principio, la señora Descañetti nos informa que dejaba el cargo. Yo fui a la oficina del personal de Alvar y le dije, ustedes que entrevistan gente, ¿no tienen alguno que no tenga lugar? Bueno, y justamente me recomendaron a Mabel, la entrevistamos, vimos una persona eficiente y se contrató. Así que, y eso debe haber sido más o menos a mediados del año 85, ahí tuvimos, era un cuartito de, no sé, de 2x3, muy chiquito, y ahí empezamos. Ahí en la Escuela de Comercio estuvimos ese año, y ahí vos sabés que me falla la memoria, no sé si tengo 1 o 2 años, porque después fuimos a parar a la escuela, cuyo número no me acuerdo, no sé si 150, que está frente a la Anónima de la calle esta, la continuación de la que se hace contramano ahí es Alvear. El fuerte de San José. Fuerte San José.
viste que hay una escuela frente a la Anónima. Sí, creo que es es una, 150. es una escuela primaria, y ahí estuvimos un par de años, y después estuvimos, viste, ahí salteando. También en el Hotel Anclamar funcionó la parte administrativa. Claro, eso fue a la hora te cuento. La parte de laboratorio la hacíamos en la escuela politécnica. Todo repartido. Claro, y en un momento dado en el Golfito. En el Golfito había un laboratorio que había dejado el Centro Patagónico cuando ya tuvieron el edificio nuevo, y entonces ahí estuvimos. Te digo que era complicado porque nosotros, suponete, en química teníamos clase creo que de 7 a 10 y media. A las 10 y media era invierno. Venirse, los docentes actuaban muchas veces de Uber y llevaban, acercaban a los chicos hasta la zona, digamos, más poblada. Bueno, evidentemente lo que vos comentabas del Anclamar, también en esa época nos pusimos, nos llegó ahí la directiva, ¿no?, de Comodoro, de buscar un lugar que sea un residencial en lo posible. Ellos ya lo habían hecho en Esquel con buen resultado, que sirviera para poner oficinas y además residencias estudiantiles para tratar de que vengan estudiantes de otros lugares atraídos por lo que era en ese momento la licenciatura en Ciencias Naturales. Bueno, así surgió el convenio con el Anclamar. Tengo ahí una anécdota interesante porque vino el secretario administrativo de Comodoro, que se llamaba, era el señor Tangrán de La Plata, porque a las 6 de la tarde de un cierto día, no me acuerdo cuál en este momento, vencía la presentación de ofertas. Nosotros recorrimos a varios, interesamos, y llegamos a las... el que más apalabrado teníamos era Restucia, que era el dueño del Anclamar. Eran las 6 de la tarde de un día de bastante calor, y este señor no presentaba nada. No había presentado nada, porque estamos ahí en la escuela de comercio. Pero, bueno, vamos hasta el Anclamar, abrimos 6:10, 6:15, y la señora que nos dice, no, dice, está en el sótano durmiendo la siesta. Ahí en el Anclamar había una rejilla que daba un sótano, evidentemente ahí se estaba bastante fresquito, así que tuvimos que despertarlo en Restucia para que suba y firme los papeles. Bueno, entonces en los primeros días de marzo del año 86 mudamos las oficinas ahí al Anclamar, y también se habilitó eso como residencia estudiantil, que también produjo, viste, una cosa complicada, porque la universidad tiene una dependencia en Buenos Aires. Y esta dependencia colocó una publicidad que salió también por el canal de la televisión pública, donde prácticamente decía que vos venías a Puerto Madryn y te iban a dar alojamiento, comida, todo para estudiar. Bueno, eso hizo que venga nos comentaban, ¿no?, los de allá, creo que estaba en un 10º piso, que había una cola por la escalera. Bueno, el tema es que llegaron alrededor de 40, 45, que en realidad vinieron más que con el afán de estudiar, con el afán de aventura. O sea que ese año, como lo llamaba Aldo López Guidi, los lagartos, porque era realmente, claro, tenían un alojamiento donde pagaban, me acuerdo, me parece que 30 australes, pero en este momento no sería, no sé, es como que pagaran 5.000 pesos por mes, digamos, ¿no?
Y no solamente, no, vinieron más o menos esa cantidad. Y además hicimos un convenio con el Yanco, el Hotel Yanco, para que también, como era fuera de temporada, en esa época no venía tanto turismo que no sea en el verano. El tema de las ballenas todavía no estaba, viste, tan desarrollado. Entonces, como ellos tenían el hotel prácticamente vacío, aceptaron alquilárselo. Ese fue otro incordio. ¿Por qué? Porque no pagaban, ¿viste? Creo que en el Anclamar, en el Yanco, perdón, el precio era un poquitito más alto, pero no sé, habrá sido 40 australes. Y eso trajo bastante consecuencias. Eso duró solamente un año y después solamente se siguió ahí con el Anclamar. Bueno, después vino el tema de la donación de los terrenos, evidentemente que fue, bueno, ahí en el mes de mayo más o menos, se hace la elección del delegado zonal y recae la designación en Aldo López Guidi, como Aldo Enrichi, y fue electo delegado zonal en Esquel. Nosotros le interesamos a Aldo para que venga acá. Incluso, ya te digo, la buena relación con Aluar. Nosotros le conseguimos un departamento ahí en lo que era el edificio de gerente, ahí frente al mar. Estuvo los 6 años que él estuvo en ejercicio ahí. Y además nos facilitaron una casa para profesores viajeros. De hecho, por ejemplo, el doctor Haller, cuando se instala en Puerto Madryn, él tenía en ese momento 3 o 4 chicos, no recuerdo, fue a vivir ahí, a esa casita de las que se llaman casas marrones, que son las más chiquitas. Bueno, eso también, ahí hubo varias personas. Enriqueta Díaz de Vivar vivió ahí, creo que Elsa Fernández, Sergio Saba. O sea que había una colaboración por parte de la comunidad. Yo tenía muy buen trato con Vaz, que era el gerente de la planta. Entonces, bueno, eso ayudó a que, evidentemente, por ejemplo, se radicaran docentes de gran nivel, como el caso de Miguel, ¿no es cierto? Primero él participó como viajero y después directamente, cuando ingresa al CONICET, se radica en Madrid y estuvo, no sé, creo que no sé si un par de años habrá estado en esa casa, lo cual facilitaba notablemente la radicación de la gente. Y bueno, después estuvo estos 2 periodos Aldo, después vinieron 2 periodos de Miguel Haller y después 2 periodos míos. Yo estuve un año más, 7 años, porque justamente en el segundo periodo se cambió la duración del mandato, que era de 3 años, pasó a 4. Bueno, y después vinieron Del Amo, Scoroli, Carlos Bucle, después vino Damián, y después los abogados, Gastón, y ahora la chica que está. Ahora Daniela, que asume, dentro de un par de días, asume oficialmente el cargo como delegada. Claro. Ahora sigamos, porque la historia es lo lindo, porque justamente es parte de conocer lo que costó lo que hoy tenemos. Qué linda visión que tuvieron para ubicar la sede. No, eso sí, evidentemente. Y ahí yo te digo, yo le atribuyo una gran importancia al rol que cumplió Aveledo, presidente del CONICET. Porque él, viste, cada vez que venía acá lo agarraba a la sala y sí, que acá. Fíjate que estos son casi 4 hectáreas. ¿Vos te imaginás hoy lo que cuesta el terreno? Lo que debe valer este terreno. Por eso, es impresionante. Bueno, después la otra cosa importante acá es la forestación.
Eso es lo que le iba a preguntar porque estoy hablando hace un par de programas atrás, tuvimos una charla muy linda con don Néstor, que también se ha jubilado este año, Sí, y tocamos algo que es muy lindo, que hay mucha gente que no conoce quizás el predio y cuando entra y ve la parte de atrás de la universidad se sorprende porque es como entrar prácticamente a la vida de Esquel sí. trasladada a Puerto Madryn, porque es una forestación muy, muy impresionante que se ve, una Bueno, vos sabés que se dio con Aldo, digamos, yo no lo conocía, lo conocí cuando vino a esa reunión ahí en Aluar. Se estableció, viste, un vínculo de amistad enorme y además compartíamos, primero, el amor por la universidad. Segundo, el amor por Ferrocarril Oeste, porque ambos, él era, yo soy hincha de Ferro. Y tercero, el amor por los árboles, ¿no? Yo siempre recuerdo, mi padre había comprado un terreno en la playa, en la costa, en Mar del Tuyú, ahí lo que es el partido de la costa ahora, que eran terrenos parecidos a esto, puros médanos. Y allá por el año 57, 58, instaló ahí una casa bien, pero prefabricada, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que yo tenía 17 años, por ahí, lo foresté totalmente, ¿no es cierto? Y ahí nació de alguna manera ese cariño, a pesar de que yo soy químico, no soy biólogo, por los árboles. Y Aldo evidentemente venía de Esquel con el tema del vivero que tenían. Y entonces, bueno, nosotros veníamos, cuando él estaba de delegado zonal, veníamos sábado, domingo, acá a regar, a plantar, lo habrá contado Néstor, ¿no? Y bueno, después armamos incluso este pequeño vivero que tenemos, que nos permitía vender algunas plantas y recaudar algunos fondos para comprar cosas, porque siempre el presupuesto que llegó de Comodoro, salvo para los sueldos y los servicios, siempre fue bastante miserable. Entonces había que rebuscársela para poder seguir adelante. Y qué linda visión, la verdad que un lindo desafío, porque esta zona bastante árida, que bueno, se ve que la experiencia de Mar de Tuyú le hizo muy bien, porque a pesar de que ahí llovía un poco más que acá, ¿no? Pero, y además, ¿sabés qué? La ventaja que tenía eso es que había una napa de agua dulce a más o menos 3 metros, la primer napa, ¿no? Esa no se usaba normalmente para consumo humano, sino que había que bajar, creo que a la segunda, que estaba a 10 metros. Pero te digo, los árboles inmediatamente llegaban a esa napa y ya después, bueno, vos ves lo que es, por ejemplo, Villa Gesell, el Pinamar, los bosques que hay ahí. No quiero decir que yo soy como el señor Gesell, pero acá hemos hecho algo parecido. Sí, don Néstor decía que una de las cuestiones que se ha logrado acá en el predio es como conseguir un pulmón de la ciudad. Verde, ¿no? Un pulmón verde de la ciudad. Y fíjate que cuando está la construcción acá, que un tiempo queda parada porque justamente agarramos el proceso inflacionario de Alfonsín, y acá estaba don Sepúlveda, que vivía en un colectivo que tenía la empresa. Él actuaba durante el día, trabajaba en la parte de albañilería, y en la noche actuaba de sereno. Y nosotros le dimos un tercer trabajo, por el cual le pagaba ahí un pequeño contrato, que era regar. Entonces, en esa época teníamos apenas plantado un poco acá atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, él fue también uno de los artífices, ¿no? Junto con Néstor, de que todo esto fuera para arriba. Yo justamente tocaste un pie de una de mis consultas. ¿Cuáles fueron tus desafíos que tuviste a la hora de la construcción? Porque, sin ir más lejos, fuiste uno de los delegados que más ha ampliado la sede. Claro, yo con esta construcción no, yo estuve en la ampliación, el aula magna, la biblioteca,
Y después, bueno, tuve la suerte, viste, de poder, por ejemplo, yo también traje la gamela esta que está acá, que hicimos un acuerdo. Esto era del grupo. Perdón, ¿el albergue o la de...? No, ahora la que la está de acá. ingeniería. Claro, que en un momento dado yo había puesto ahí oficinas y aulas, ¿no? Que ahora creo que está ingeniería. Ahora está ingeniería. Esa en realidad la habían traído el grupo, me parece, de Mónica Bertiller en el CEMPAT, y ellos no la iban a instalar. Entonces hicimos un poco un arreglo de hacerle algunos pagos. En realidad salieron perdiendo, por supuesto, pero la siempre gana. No, además, cuando te agarra la inflación, sí. Pues digamos, ellos hacían algunos gastos que nosotros dejábamos de hacer, por ejemplo, y lo pasamos con el fondo permanente. Ellos compraban cosas de librería, nosotros pasábamos la boleta, era lo mismo que le podíamos dar porque el valor de esa gamela, bueno, y gracias a que teníamos a un tipo como Darzú, que se daba maña para todo, ¿no? Con el apoyo de Néstor, de Sepúlveda, de González, ¿no es cierto? Hicimos ahí el piso, la explanada, y se levantó la gamela. Después, también durante mi gestión se hizo el comedor. La gamela en sí, que habíamos logrado donación de Aluar, habían venido dos, se instaló solamente una, esa fue durante la gestión de Haller. Y después, con lo que quedaba, que no era porque se había deteriorado un poco, logramos armar lo que ahora es el comedor que tienen, que realmente estaba por lo menos bastante lindo con calefacción, porque antes ellos tenían un cuchitril ahí cerca de donde vivía Néstor, y ahí comían. Claro, se transformó en ese espacio en área náutica, por ahí. Y estamos hablando del comedor del albergue. Del albergue. Entonces, bueno, esas son las cosas que después, bueno, siempre invertimos ahí en el vivero, tratar de ampliarlo. Y bueno, eso logramos equipar el aula magna a través de ahí de la FAU, ¿no es cierto?, para simplificar los trámites, la fundación, ¿no?, de apoyo. Por ejemplo, se hicieron aquí unas jornadas de las ciencias del mar, debe haber sido cerca del año 2000, no recuerdo exactamente, y entonces ellos tuvieron un superávit y ese dinero nos lo dieron, con lo cual nosotros compramos todas las sillas que están ahí. Y después, a través de, por ejemplo, cursos que se hicieron para turismo, guía de turismo, también a la FAU, que la organizaba, le dejó un superávit que nos permitió comprar los parlantes, los equipos de sonido, los proyectores de video, ¿no? O sea que, a pesar de las dificultades que había, se lograba, viste, rebuscándosela, conseguir algunos fondos para ir invirtiendo y que tuviésemos, bueno, un aula magna a la altura de lo que tenía que ser. Está muy linda. Lo que uno, analizando la historia, lo que uno siempre destaca y ve es que desde que nació la universidad es el compromiso y el vínculo con la comunidad, porque sin eso creo que no hubiera crecido ni existido. Estamos hablando de que estuvieron en un hotel, en varias escuelas primarias, acá mismo funcionó una escuela, la FAPE, que permitió hacer la ampliación de un par de aulas, esta parte de acá. Claro, de la que hicieron las 5 aulas hasta acá, ¿no? Hasta el aula 11. Hasta el aula 11, claro. Porque había, cuando entregan el edificio, había 5 aulas. Las 4 que están hacia allá y esa que está sola de la entrada para acá. Después, bueno, se agrandó. Eso fue en gestiones anteriores, que yo no sé exactamente bajo qué administración se hizo. Se agrandó ahí los laboratorios, se agrandaron los laboratorios y se edificó un poco ahí donde ahora está Naturales y todo eso, ¿no? Volviendo un poco hacia atrás, porque
uno lo ha escuchado hablar muchísimo de, sin ir más lejos, el aula magna tiene su nombre. ¿Cómo fue trabajar con Aldo López Guidi? Bueno, López Guidi era un tipo excepcional, ¿cierto? Para Aldo no había misión imposible. Además recuerdo siempre una frase que decía: no importa quién lleve la bandera, el tema es que se avance, ¿no es cierto? Y realmente bueno, de hecho, viste, cuando él fue exactamente, claro, cuando deja acá la delegación zonal, él es elegido vicerrector, rector Canero, vicerrector él. Por ejemplo, en esa época, yo dejo Aluar en el año 93. Bueno, si yo no conseguía algo con dedicación exclusiva acá, me tenía que ir, ¿no es cierto? Bueno, apenas tengo ahí la noticia de que prescindían de mi servicio, lo llamo a Aldo, y ahí mismo me mantuvo. Yo empecé a tener dedicación exclusiva, ¿no es cierto? Tanto en la parte, yo en realidad estaba todo el día acá, pero como, ¿viste? Encontraban la vuelta para cuando había gente que consideraron en mi caso que era de valor, tratar de retenerla, ¿no es cierto? Hasta, de hecho, yo tenía en ese momento dedicación semi-exclusiva, entonces con Canero, un tipo también. Además, fíjate qué hermosa combinación, porque Canero era peronista, Aldo era radical, y hacía una dupla espectacular. Mirá, realmente. En vez de estar chocando, sí, se combinaron, claro, y funcionaron lindo. Y bueno, yo te digo, durante un año prácticamente me consiguieron a través de un contrato, de alguna manera, redondear el sueldo como para una dedicación exclusiva. Yo tenía que estar a cargo del vivero en serio, ¿viste? Bueno, hasta que gané el concurso el año después, y no había tampoco plata en la facultad para transformar mi cargo de semi-exclusivo en exclusivo. Pero no sé qué triquiñuela administrativa hicieron de unos dineros que estaban en la sede Esquel, con la cual no sé qué se manejaba, que se pudieron transferir a la facultad y con el cual, y bueno, ese tipo de cosas, viste, yo las recuerdo como que las estoy viviendo todavía, ¿no? Muy compinche, viste, un tipo muy honesto, realmente creo que el nombre que tiene el aula magna está recontramerecido, ¿no? Por todo lo que él hizo, no solo para esta sede, sino para toda la universidad. El tener esa visión de una universidad regional, porque quieras o no, viste, mucha gente de Comodoro tiene una actitud localista, y antes la tenía más todavía, ¿no? Ahora se ha ido diluyendo. Igual se sigue manteniendo. O sea, justamente lo que te iba a preguntar, si todavía las pujas entre las sedes existían, marcadas. Mira, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Naturales, una de las cosas que contribuyó mucho a que se empiece a tener una visión más amplia es que mucha gente, por ejemplo, docente, fueron a hacer pasantías para hacer los doctorados a otras universidades, a Buenos Aires, a Comahue, lo que sea. Y eso les fue abriendo un poco también la cabeza. Yo me acuerdo cuando vinieron a hacer esta visita que te dije, previo a la apertura de la sede, había cada uno. Y vos veías, viste, que no, todo para Comodoro. Íbamos a estar acá. Íbamos a invertir acá.
Bueno, yo creo que por suerte eso fue cambiando, a pesar de que creo que todavía la organización que tiene esta universidad, de esta mezcla de sedes con facultades, es muy complicada, ¿no es cierto? Yo pienso que la universidad tendría que tener una estructura donde hay un responsable en cada sede que tenga, no sé, un cargo equivalente a lo que podría ser un vicerrector o una cosa así. Su propia estructura y su propia estructura. Y bueno, que hubiese después departamentos que representan a las facultades. Pero, digamos, no puede ser, por ejemplo, que en el Consejo Superior de toda la sede haya un representante que va a la reunión. Entonces, no te sale nada, ¿sí? Porque ellos tienen siempre la mayoría absoluta. Entonces, a mí me parece que esa es una de las cosas que quizás no hicieron bien en la época de la normalización. Lo que pasa es que Aldo venía, él estudió y se graduó en La Plata, venía con la estructura de la universidad y trató de adaptar el estatuto de la Universidad de La Plata a esta situación. Y me parece que eso no cuajaba, ¿no? Pero bueno, evidentemente algunos errores se cometen, otras también hay que ver que era la única posibilidad de negociar, porque ojo, el estatuto, había un consejo directivo que era también provisorio, que es el que arreglaba, y la mayoría de la gente era de Comodoro. Entonces ellos te votaban en contra y no salía. Entonces probablemente esta fue la forma en la cual se logró zafar y lograr tener un estatuto que, ya te digo, a pesar de que a mí no me convence del todo, bueno, permitió que la universidad funcione. Y lo que fueron tus gestiones, ¿sí? Ya hablando con el diario del lunes, sí. Finalmente ya pasaron lindos años, analizando un poco qué te quedás con el orgullo de haber cumplido, de la satisfacción de decir esto era lo que me propuse, esto fue lo que logré, y qué te das con el sensación ahora un poquito amargo de decir me faltó quizás esto. Mira, vos viste que el cargo de veedor zonal es un cargo que no tiene mucho que ver con lo académico, ¿no es cierto? Sino que de la gestión del funcionamiento de la sede. En ese aspecto yo estoy satisfecho, viste, como recordamos antes, pudimos ampliar muchas cosas. Por supuesto, algunas cositas se nos escaparon. Por ejemplo, no sé, yo esto no lo comenté mucho, pero esta construcción que está acá enfrente, que ahora no sé si... El balneario nuevo que es la municipalidad. Claro. Esto era en la época que yo estaba gestionando, ya, no sé, como una de estas bajadas. Y el intendente Aristarain, que convivió conmigo ahí, me había ofrecido que nos hiciéramos cargo. Qué lindo Brasil. Claro, yo ahí pensé, mirá, podemos tener el comedor, en verano podemos recaudar algunos fondos. Bueno, pero lamentablemente después en el interín ahí gana las elecciones el ISECHE y ahí lo corta, ¿no? Pero eso es algo que me quedó, que podría haber sido bastante interesante tener eso como un desahogo también. Fíjate, todo esto que tenemos acá podría poder haber estado ahí, se cruza la calle nada más, no es nada. Pero el resto, ya te digo, dentro de las posibilidades económicas que teníamos, yo creo que hicimos milagros, porque
el haber equipado, por ejemplo, el aula magna, con todo lo que tiene, poder poner las sillas y todo eso, bueno. El equipamiento, las luces, la infraestructura. Claro. Ahora ni me acuerdo, por ejemplo, cuánto me costarían esos parlantes que compramos ahí, que los compramos acá en Madrid, en una casa que me parece que ya no está más. Y después, bueno, la instalación de esta gamela que estaba nueva. Esta gamela, no como las que instalamos atrás, que nos dio al lugar, que estaban ya baqueteadas, ¿no? El alojamiento. Claro, el alojamiento. Esta estaba nueva, no se había usado nunca. Y bueno, ahora se instalaron ahí toda la facultad de ingeniería, así que es señal de que puede funcionar bien. Y como docente, ¿qué anécdota linda te recordás y tenés? Mira, como docente, yo creo una de las cosas más importantes en lo que hace a mi trayectoria, toqué el micrófono, espero que no pase, es estar siempre desconforme con lo que uno hace y tratar de mejorar. A lo largo de todos estos años, ya te digo, fueron 25, ensayamos una serie de cambios, por ejemplo, en el dictado de nuestra materia, que fue muy bien asimilada siempre por todos los auxiliares docentes que tuve, ¿no? Yo tuve la suerte de tener docentes auxiliares como Enriqueta, como Eduardo Cañabate, y después, bueno, ayudantes de primera también, y muchos ayudantes alumnos que después han hecho carrera. Nosotros yo tenía la costumbre, y que la traje de cuando estaba en farmacia y bioquímica, de aquellos alumnos que se destacaban, que te sacaban, que estuvieron muy bien a lo largo del año, que te sacaban un 9, un 10 en el examen final, es ofrecerle, por supuesto, acá no hay recursos, allá en farmacia y bioquímica vos le ofrecías el cargo de ayudante segunda pagado. Acá era ad honorem, pero iban juntando antigüedad de alguna manera, ¿no? Y entonces tuvimos, ayudantes como Ricardo Amoroso, que está recorriendo el mundo en la FAO, Cohen Alonso, que está también no sé por dónde. Bueno, después Kleich sigue acá. Realmente un grupo muy interesante, que después la mayoría de ellos ha hecho una muy buena carrera en su disciplina. Nosotros justamente enfocamos en el dictado de la materia al cabo del tercer, cuarto año que empezamos, lo que llamamos de investigación guiada, que se contrapone a lo que es un curso tradicional que se dicta en muchas universidades. Y es la siguiente: suponete vos vas a empezar un tema, el estudio de los gases, suponete, en química. Entonces viene el profesor, da su clase. Después te cuenta todo, ¿no? Después vas al laboratorio con una guía, que yo he visto muchas, ¿no? Recontra detallada, que te dice todo lo que va a pasar, que no hay ninguna sorpresa. Y finalmente la clase de problemas, donde, bueno, nosotros, por supuesto, no invento nuestro, sino de la lectura, digamos, de revistas de educación del mundo, invertimos fundamentalmente los dos primeros pasos.
Entonces el alumno comienza el nuevo tema yendo al laboratorio. Por eso se llama de investigación guiada. Ahí, a través de una guía muy simple, muy escueta, con unas preguntas, el alumno, con las medidas de seguridad que tiene que tener todo eso bien puesto, empieza a hacer una serie de experiencias. Y con la ayuda del docente, trata de encontrar las relaciones con los resultados que está obteniendo. Por ejemplo, en el caso del estudio de las gases, suponete, hay una ley en el estudio de los gases que se llama la ley de Boyle, que relaciona cómo cambia el volumen de un gas al cambiarle la presión si no cambia la temperatura constante. Entonces nosotros habíamos hecho unos capilares cerrados en un extremo que tenía en el medio una columnita de mercurio. Entonces, si vos rotabas ese tubo, como en un capilar vos lo podías poner boca abajo que no se escapa el mercurio, la presión que vos aplicabas era distinta, la tenías que calcular, ¿cierto? Y entonces, bueno, cada uno, viste, tenía su tablita. Ahí el problema más importante, siempre me acuerdo que me decían los chicos que estaban en el laboratorio, era la trigonometría, porque vos para calcular las presiones tenés que trabajar con el coseno, con el seno, no lo traen muy asegurado. El secundario. Entonces, yo te digo, con estos docentes que yo tenía, que para mí eran excepcionales, Eduardo y Enriqueta, lograban sacarle con en el redondeo que se hacía final, cuáles eran las leyes involucradas en el proceso que ellos habían realizado. Entonces después iban a la clase teórica, y en la clase teórica vos hacías referencia. ¿Ustedes se acuerdan que hicieron esto? Bueno, a ver qué pasó ahí, vamos. Además, viste, el laboratorio así tiene sorpresa, y es lo importante. Si yo te cuento a vos, no sé, si agarro ácido clorhídrico y le echo una limadura de hierro, veo que sale un gas que es hidrógeno, ¿no? No. Chicos, aquí observa. ¿Qué puede ser el gas que se libera? ¿Qué experimento podría hacer para comprobar que es hidrógeno, no? O el gas que usted propuso. Ahora tiene otra finalidad en el trabajo práctico y contribuye de alguna manera al desarrollo intelectual del pibe. Porque si no se lo contás, viste, ahora está todo en internet. Ya un sobrino mío decía, si no está en internet no existe. Así que, un visionario. más o menos, por eso. Y eso me lo dijo hace como 15 años, ¿no? Así que bueno, así es la cosa. O sea que en la parte docente tengo esa satisfacción. Después también el hecho de haber desarrollado todos estos juegos y simulaciones para computadoras. En muchos lugares, ¿viste? No todo se la puede hacer en el laboratorio, ¿no? Entonces, nosotros lo implementamos también como una expansión del trabajo de laboratorio. Vos, por ejemplo, con simulaciones, podés hacer, no sé, 100 reacciones químicas que en el laboratorio sería impensable. Primero por la falta de muchas veces de los reactivos, otra por falta de tiempo, otra por los riesgos, por los costos, ¿no? Vos suponete, querés hacer un trabajo con propiedades, suponte, del ácido cianhídrico. ¿Cómo vas a trabajar con cianuros en el laboratorio en alumno de primer año? No podés ponerle las simulaciones, entonces eso, y además pensando un poco también en la parte de juegos, en lo que es la escuela media.
A mí justamente me tocó, vos sabés que hace 2 años, yo tenía a mi nieta que iba a la escuela Costa y estaba, me parece, en quinto año, sí. Y justo renunció el profesor de química, o lo renunciaron, no sé. Entonces faltaban 2 meses y yo le digo, ¿qué te parece si yo voy y me ofrezco, viste, a Don Oren y terminamos, le doy? Bueno, entonces hablé con la directora, encantada, viste. Y yo me acuerdo que implementé algunos de estos juegos y los pibes se enganchaban de forma espectacular, ¿no? ¿Viste? Acostumbrado a lo digital, ese interés los enganchabas ahí en una forma que muchas veces, ¿viste? Cuando andás con la tiza y el pizarrón o el marcador ahora, no te da mucha bolilla. La universidad este año está cumpliendo 40 años. ¿Sí? Ya cumplió el 5 de marzo. Ya cumplió 40, lo que pasa es que para mí todo el Sí, año todavía. sigue siendo festejo. ¿Qué evolución la ves? Y obviamente imagino que si era pensado o no este crecimiento. Bueno, uno ha visto cómo crecieron otras universidades, siempre tenía esa expectativa, pero ya te digo, en una época el crecimiento en la oferta se complicó bastante, ¿no? Porque a nosotros nos tocó empezar en el 85, un periodo muy inflacionario, que llegó hasta la época de la convertibilidad. Después, de alguna manera, con la convertibilidad todo medio congelado. Entonces, tratar de generar una nueva oferta educativa se dificultaba. De hecho, fíjate, yo dejé la delegación zonal en 2005, o sea, cuando se cumplieron 20 años, y las carreras eran las del principio. No habíamos podido cambiar nada, agregar nada. Después un poco se empezó a abrir esto y aparecieron. Siguen, por ejemplo, con el tema de económicas que se dicta. Facultad de Ciencias Económicas, el primer año. El primer año completo se da. Dictado completo. Está bien. Sí, lo que ha crecido fue la Facultad de Ciencias Jurídicas. Claro. 4 carreras. Lo que justamente yo muchas veces proponía ahí en charlas con el rector, con los decanos, era justamente que los recursos se distribuyeran de tal manera de, en la mayoría de las sedes, poder ofrecer por lo menos los ciclos básicos de las distintas carreras. Y después entonces seleccionar los lugares donde por los recursos humanos, los recursos materiales, yo te hablo de ciencias naturales, ¿no? De los laboratorios, etcétera, se pudiese terminar la carrera con un grado de excelencia. Entonces, si acá un tipo quiere estudiar, por ejemplo, bioquímica, se va directamente a La Plata, Bahía o Buenos Aires. En cambio, si vos hubieses tenido un par de años de la carrera de bioquímica y después se termina en Comodoro, bueno, la cantidad de alumnos que llegan a esos niveles son bajos, se puede establecer un sistema de becas, ¿cierto?, que facilite el traslado, y de esa manera tenías, digamos, una oferta muy amplia, pero muchas veces hay muchos ciclos básicos que son realmente muy parecidos. Claro. O sea, entre el de ciencias biológicas y el de bioquímica, por ahí tenés que dar 3 materias más. O sea, vos tenés la matemática, la física, la química, que son comunes, ¿no? Y entonces, bueno, pero eso nunca
Claro, eso es una de las cuestiones que uno ha notado, que en los 40 años, bueno, la facultad que se ha estancado, por lo menos acá, Sí, es la carrera de naturales. claro. La facultad A de pesar de que es la que más graduados tiene, y todo eso. Y aparte creo que la ubicación geográfica que tiene, Por eso, la carrera de naturales tiene prestigio a nivel nacional. y el prestigio lo lograron también ustedes y los docentes, Y bueno, los docentes, escúchame, el doctor de Estados Unidos, fíjate, originalmente el plantel docente de la carrera de naturales era de lujo. Prácticamente el 50% tenía título máximo, era doctorado, ¿no es cierto? Por supuesto, ayudó mucho, por supuesto, el CENPAT y Alvar. En Alvar, en investigación y desarrollo, ¿no? Hasta que se empezó a podar y qué sé yo, tenías 30 profesionales, de los cuales 25 eran doctores en física, en química, en ingeniería. yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el área de bienestar, con la cuestión del albergue, venía mucha gente, tuvimos de Honduras, un holandés, de Colombia, Claro. de Perú, Sí. y creo que se ha perdido, no sé qué habrá pasado con la facultad, cuestión de... Claro, también cuál fue el otro problema, que cuando los mayores nos hemos ido retirando, jubilando, especialmente me parece a mí, ¿viste? En el área de la química, de la física, al no tener la posibilidad de formar nuevos docentes e investigadores, ¿por qué? Porque si vos no le dabas una dedicación exclusiva, a un tipo graduado no puede vivir. Entonces, acá, viste, por ahí había una dedicación exclusiva, yo tenía dedicación exclusiva, teníamos por ahí, yo, en mi cátedra, Enriqueta tenía lo que pasa con semi, porque daban 2 materias, entonces, cosas que en Comodoro sobra. Ellos en química general tienen 2 profesores y 5 JTP que son de dedicación exclusiva y están haciendo la tesis, qué sé yo. Entonces, acá medio como que se produce un corte en ese momento. Y si bien por ahí, en el área de ciencias biológicas, se pudo más o menos sostener, porque tenés el CENPAT y gente que ahí fue. En las otras disciplinas quizás es un poco más complicado. Bien, Eso es lo que yo digo. para ir redondeando esta hermosa charla y agradecerte el tiempo y el espacio y sobre todo recordar esas lindas historias y muy importante justamente conocer de dónde venimos para que sepan valorar todo este esfuerzo que no fue de obra de arte de magia, nada por el estilo, sino al contrario, fue el esfuerzo de muchas personas, el sacrificio, dedicación, pasión y ahora de un poquito sentimental quizás, si yo te digo Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sede de Puerto Madryn, ¿qué representa para ti? Bueno, evidentemente, viste, haber hecho algo de cero. En todas las otras universidades donde yo participé, me acoplé a algo que estaba funcionando. Acá, viste, empezamos de cero. Yo recuerdo ese año que yo estuve de delegado rectoral, ir a las empresas a mandar libros, ¿no? Íbamos a Conarpesa, acá, allá, y bueno, le daban una lista y venían 5 libros que evidentemente deben estar todavía en la biblioteca. Y bueno, vos decís, mirá el tiempo que le sacamos fundamentalmente, digamos, al descanso, porque
yo trabajaba en otro lado, salía a las 5 de la tarde, entonces algunas veces, porque iba a visitar otra empresa, tenías que ir en el horario laboral, te pedía permiso, avisaba y me iba durante ese año, ¿no? Pero evidentemente el hacer algo de cero, donde no hay nada, ni una caja de pizza había, entonces empezar de ahí te da esa satisfacción de decir, bueno, yo fui ahí un tornillito que contribuyó para hacer la estructura que soy la universidad aquí en la sede de Puerto Madryn. Se vienen tenemos cambio de autoridades completa, es la primera vez que hay un rector fuera de lo que vendría a ser el núcleo de Comodoro Rivadavia, Gustavo Fleitas. Sí. Y también tenemos una delegada zonal, la primera vez mujer, que es Daniela Catena. ¿Qué mensaje le gustaría brindarle de parte de tu experiencia acá de la uni y de la pasión que vos sentís por esta comunidad? Bueno, al rector que quizás mire un poco más la sede, ¿no es cierto? Él creo que es graduado de acá de la universidad, o sea, quizás eso es una suerte porque conoce mejor que otros cuando salen de otro lado. Y bueno, quizás, no sé, pensar en cosas como estas que yo te comenté, de aumentar la oferta sin hacer un terminal de la carrera, sino para facilitar la radicación de nuestros estudiantes en nuestras ciudades. Y después a través de metodologías así de becas, de albergues estudiantiles, hacer que se puedan trasladar a terminar la carrera a otra sede de la universidad. Y bueno, la delegada zonal la tendrá que apechugar. Supongo que la situación de los recursos, no sé, quizás no la conozco en detalle ahora, quizás un poco mejor de lo que tenemos nosotros, aunque por lo que uno ve que pasa con las universidades en general, la cosa va a estar difícil, ¿no? Está complicado. Bueno, me gustaría, ¿cuándo decís que asume? El 14 de noviembre. Ah, el 14, ok. Bueno, a ver si algún día después me acerco por acá en la mañana para conocerla y saludarla. Y porque uno siempre en la parte docente siguen siendo para uno, al margen de que se hayan graduado, seguramente seguirán siendo tus alumnos, a tus estudiantes, a tu personal. Mira, lo que veo es que siempre que me encuentro con alguno, me saludan y me reciben con cariño, ¿no es cierto? Quizás alguno me habrá lanzado una buena puteada después de darle el resultado de un parcial, pero en el fondo creo que todos entienden, ¿no es cierto?, cuál es el rol del profesor muchas veces, y creo que me parece que la mayoría debe estar satisfecho por lo menos de su pasaje por química general. Creo que en ese aspecto nuestra materia, con todos, yo te digo, los auxiliares que trabajaron a lo largo de los años, siempre era muy respetada por la organización que tenía. Nosotros a principio de año le decíamos, el lunes tal, usted hace tal cosa, el martes tal cosa, y salvo que ocurriese, viste, una fatalidad, la cosa se cumplía. Ahora se me complicaría un poco más porque hay demasiados feriados, por ejemplo, que apareció el lunes, cuando yo daba clase no estaba. Así que tendríamos, viste, bien organizada, y además por esta metodología que usábamos, necesitaba que los alumnos hayan ido al laboratorio antes de ir a la clase teórica. Y nosotros llegamos a tener, por ejemplo, 4 turnos de laboratorio, porque, por ejemplo,
allá por el año 97, 98, llegamos a tener 200 alumnos en química general. Entonces, había algunos recursantes que por ahí se habían aprobado el laboratorio, no los hacíamos venir, porque ahí tampoco entraban más de 30 personas. Pero entonces tuvimos que hacer 4 turnos. Teníamos los lunes a mañana, tarde, noche, y los martes a la mañana, porque a la tarde ya era la primer clase teórica. Y bueno, les deseo éxito a las autoridades y que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Bueno, de mi parte, Sergio, agradecerte, la verdad que me encantaría seguir charlando contigo. Agradezco de corazón, porque uno como ciudadano y también siendo parte de la universidad, se pone feliz y orgulloso de todo lo que ha crecido y todo lo que ha evolucionado y lo que han hecho, sinceramente, porque justamente ustedes sembraron una semilla que se ha transformado en un árbol muy importante para toda la comunidad y es en base al esfuerzo de todos ustedes, todas las personas que nombraste, toda la historia, porque vos lo dijiste, no es fácil empezar una universidad, una institución desde cero y hoy verla tan insertada en la comunidad es gracias a todo lo que hicieron posible. Así que muchísimas gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Me gustaría simplemente tener un último recuerdo, perdón, para algunos que ya no están, ¿no? Bueno, primero Aldo, ya te lo comenté, que fue el alma de todo esto. Angelita López, excepcional, una gran compañera que echo mucho de menos todavía. Y después, bueno, Hernán Sicilio, que fue director del CENPAT y docente nuestro, Stanganelli, docente de fisiología, Susana Pedraza, que después se radicó en Tierra del Fuego, pero fue también una ferviente defensora de nuestra sede universitaria. Y bueno, no sé si se me escapa alguno, pero quiero tener un recuerdo para ellos. Gracias por el tiempo y bueno, por tus palabras, por tu historia. A todos agradecerles una vez más, Unimadrin, este espacio creado justamente para conocer la historia viva de la universidad y sin ir más lejos nos tocó una hermosa visita con el doctor ni más ni menos que de Sergio Baggio, fundador, por decir de una manera, de esta hermosa socio fundador de esta hermosa comunidad. Así que gracias a todos y nos veremos en el próximo programa. Bueno, gracias.